si seguimos en el eterno victimismo, tú eres así porque tú estás oprimido, tu abuelo fue no sé qué, y lo que tenemos es que darte más dinero. No estamos nosotros como manteniendo, agravando algo como lo que dijo un niño. Si los pobres son los que más le votan al socialismo, mira, ¿qué interés tiene el socialismo? La visión. Quiero hacer un ejercicio en honor a nuestro influencer, activista y político asesinado. Básicamente consiste en hacer lo mismo a lo que él valientemente se atrevió siempre, y es a dialogar, a debatir, a exponer su punto de vista en el marco del respeto, en un marco de seguridad para todas las partes con los que piensan distinto. Entonces, hoy le pasé, de hecho, el link de esta transmisión a amigos demócratas, a personas republicanas, a algunos que no somos amigos y estamos probablemente bastante alejados en nuestra manera de ver la vida y las cosas. Sin embargo, creo yo que siempre es válido a lo que se dedicó a tener ese intercambio, ese puente, a no encapsularnos cada cual, a no encerrarnos, a apresarnos nosotros mismos, oliéndonos solamente nuestro propio discurso y poder salir a la calle, a cualquier parte, con cualquier persona y poder tener una conversación sobre los puntos de vista que no pensamos igual. Entonces, espero nuestro público del canal valore mucho esta conversación y también participe, porque en algún momento, jugando también con el tiempo, vamos a poner el link para que las personas que nos siguen, que tenemos muchos valiosos seguidores del canal que son muy apreciadas sus opiniones, pues puedan entrar también y reaccionar a todo lo que está pasando y a todo el debate nacional que ha desencadenado la semana pasada la muerte de la refugiada ucraniana y bueno, la tapa al pomo de Kirk. Tenemos también muy recientemente en la memoria el asesinato de Uribe. Tenemos también el apuñalamiento de Bolsonaro. Tenemos también la pedrada enorme que le lanzaron a Milei. Tenemos también el disparo que casi acaba con la vida de Trump. Y luego el que lo quiso matar en Mar-a-Lago. Y luego el que quiso entrar a la Casa Blanca y brincó la cerca. Entonces, en medio de todo esto y también de actos de violencia que han sido perpetrados contra los demócratas, tenemos el asalto a la vivienda de Nancy Pelosi, donde se agredió a su esposo con un martillo. Tenemos, si mal no recuerdo, 2 senadoras o congresistas demócratas de diferentes estados que fueron también baleadas. Por tanto, creo que es un fenómeno que aunque hoy iremos viendo si hay alguna inclinación, la balanza, la tendencia, alguien es más propenso a ejercer la violencia, lo cierto es que nadie aislado, nadie está a salvo y a mi juicio nadie debiera aplaudir, justificar o intentar solapar la gravedad de hechos. Pero vamos a ver todos los puntos de vista hoy, como mismo tomaban el micrófono y como mismo se hacían intensos debates en la práctica, en las visitas a las universidades de Kirk. Bueno, hoy es además 11 de septiembre. Creo que es un día emblemático, un día en que cambió el mundo, como mucho se suele decir, porque no fue una persona, sino una nación la que un día como hoy fue víctima del terrorismo internacional. La mayor operación terrorista contra Occidente que ha conocido la historia moderna se llevó a cabo un 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de New York, donde murieron en aquel incidente más de 3.000 trabajadores, personas, también bomberos, policías, héroes que intentaron rescatar a los que allí estaban. Murieron hombres, mujeres, niños, ancianos, personas de todos los colores, demócratas y republicanos, independientes, heterosexuales, gay, de todo tipo de personas. Y yo creo que esto evidencia que la violencia no tiene y que la violencia afecta a todos y no le conviene a nadie. Y deberíamos firmemente, todos los que tenemos un micrófono, todos los que tenemos algún impacto en las redes sociales, todos los que hablamos por un canal de televisión, creo que debiéramos, si en algo, ser unánimes, en algo ser serios, en algo ser comprometidos, es precisamente a promover la no
violencia y sobre todo en democracia, en un país donde el logro fundamental es que podamos hablar todos, por el bien de todos, expresar lo que creemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, con nuestras ideas, con nuestros prejuicios, con nuestras convicciones, con nuestras verdades y con nuestros errores. A nadie le debería costar la vida, incluso estar equivocado. Hay quien me ha dicho, bueno, pero tú pides una intervención contra Maduro. Eso es algo que está en la filosofía del surgimiento de los estados. De hecho, es el único derecho que tiene o se arroga el Estado en una civilización moderna, y es el derecho a la legítima violencia. ¿Qué significa eso? Que el único que puede ejercer la violencia en un marco de crimen para parar un crimen mayor es precisamente los estados. Y los estados libres del mundo tienen la capacidad, además a solicitud de los pueblos que sufren la violencia, de poder frenar esa violencia contra un genocida, contra un criminal, contra un delincuente que está causando muertos todos los días. Entonces, la única violencia que no es deseable, nadie quisiera que haya una dictadura asesina en Venezuela, yo tampoco, pero esa es la realidad y son los hechos. La única violencia que no es deseable, pero es legítima, es la que se ejerce precisamente para prevenir un crimen mayor, un daño mayor. Por eso, cuando las fuerzas del orden interceptan a un terrorista que va con un arma, que va con una bomba, que va con veneno para matar muchísima gente, no es deseable, repito, legítimo uso de la violencia. La violencia entre civiles, entre personas comunes como nosotros, que la única razón por la cual nos odian a mí o a alguien de cualquier signo es nuestra opinión, es lo que decimos, son las ideas que defendemos. Esa violencia en ningún caso, en ningún país, en ninguna circunstancia, ni en el frío ni en el calor, ni en el norte ni en el sur, a mi modo de ver, es tolerable ni es permisible. Si hay un tipo con un cuchillo que está apuñalando a una mujer y llega un policía para evitar la próxima puñalada que puede ser al corazón, ya le ha dado 4, yo creo, y antes que le dé la primera, yo estoy de acuerdo que ejerza una fuerza letal. Para eso está su arma de reglamento, para proteger su vida y la de un ciudadano. Ahora, no puede ser que haya alguien dando un discurso, dando una conferencia, impartiendo una charla, un debate, escuchando y dando su opinión sobre el tema que sea, sobre el tema de la ideología de género, sobre los trans, sobre lo LGBT o sobre el patriarcado o sobre el feminismo o sobre lo que sea, por muy mal que me caiga la persona. A mí nunca me ha pasado por mi cabeza tomar un arma de las que tengo para proteger mi vida o la de mis hijos, e ir allí a la calle 8 o ir a un lugar donde ha estado Carlos Lazo, ir a un lugar donde ha estado Edmundo García, que en su casa sí se ha hablado de eliminarme a mí, etcétera, etcétera, tomar por mi mano el derecho de quitar la vida de alguien. Pero esto tiene que ser un pacto nacional. Para esto tiene que servir el Congreso, para esto tiene que servir el Senado, para esto tiene que servir el ejemplo de nuestros líderes, de quien sea. No es que si un republicano llama a la violencia, ahí sale Eliezer a decir que sí, que eso sí que es bueno. Y si un demócrata lo hace, pues entonces es malo. No, esa no es mi posición. Mi perspectiva, básicamente, todos debemos tener un compromiso serio y firme en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la democracia y en defensa, en última instancia, de la vida. Dicho esto, me gustaría saber si tenemos ya algún conectado y comenzar con esta ronda de reacciones que, repito, y en honor y en simbolismo al debate que había en esa universidad, he invitado a personas de los que tengo en mis contactos de todos los signos políticos. Entonces, si tenemos algún conectado, por favor, me gustaría empezar a escuchar y a conversar sobre su reacción. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Creo que este tema merita de verdad conversar, mirarnos a las caras, las personas que tienen posiciones políticas distintas. Y estoy de acuerdo contigo, escuché tu introducción. Yo creo que si algo tenemos que estar absolutamente de acuerdo, sin matices, sin absolutamente ningún etcétera, es que es inaceptable la violencia política en ninguna de sus formas. Estábamos viendo desde ayer, he visto diferentes reacciones, tenemos una colección. Y para mí, yo tengo dos universitarios ahora trabajando conmigo aquí en la compañía y me estaban comentando ahora que estaban súper tristes porque en los chats, en los lugares donde ellos tienen presencia, había como un 50-50, pero muchísima gente del ambiente de izquierda universitaria
ya no solo justificando, sino también como diciendo por fin, alguien hizo lo que había que hacer. ¿Qué te parece en este contexto ese tipo de reacciones? Vi incluso a nuestra amiga Mónica Baró también ayer, igual con un texto de justificación. Él había dicho que el costo de portar armas o del derecho de tener armas evidentemente tenía un costo y que ese costo que no era deseable, pero era peor vivir desarmados y quedar a merced de los tiranos, etcétera, etcétera. Ella le dio su interpretación, pero como que una cosa llevaba a la otra. Ahora tú eres una estadística más. Me gustaría tener tu reacción personal, pero tu reacción también a las reacciones que estamos viendo en ese sentido. Mira, de Mónica, yo honestamente no vine a hablar de Mónica. Tengo por ella la mayor admiración, aprecio, cariño y aprendo muchísimo de lo que ella pone. Entonces, sin un contexto de qué fue lo que ella dijo, honestamente me va a ser difícil darte una respuesta, pero es una de las personas, honestamente, que más admiro. Por otro lado, obviamente nadie se merece que le den un tiro. Y no los merecemos nosotros en este país, que cualquiera esté expuesto a que le den un balazo. Porque después de esto, puedo ser yo el próximo, puede ser tú, puede ser cualquiera. Porque si esas son las reglas de juego, entonces nadie puede sentirse libre a hablar. Y en una sociedad democrática como los Estados Unidos, las ideas se combaten con ideas. Y Charlie Kirk, mira, yo estoy en desacuerdo con el 101% probablemente de las cosas que dijo, pero nunca, nunca, nunca convalidaría, justificaría, celebraría o permitiría, si está en mis manos, que contra él se fuera atacado. Porque lo que se atacó ayer no fue a Charlie Kirk, fue la libertad de expresión. Y eso lo trasciende a él, nos trasciende a todos nosotros y es importante que entendamos eso. Segundo, y voy a reaccionar a lo que tú me estás pidiendo que haga, ¿no? No sabemos ni quién mató a Charlie Kirk. No hay indicios públicos. Y ya Donald Trump está haciendo el juicio y condenando a la izquierda radical. Y no sabemos quién fue. Por mí puede haber sido un tipo contratado por Putin. No se sabe para dividirnos más todavía. Cuando haya un encausado, cuando haya un proceso, cuando haya documentos en corte que estén bajo juramento probado, yo digo, fue este y estas fueron sus motivaciones. Y entonces podemos en definitiva hacer un juicio de lo que sucedió. Pero lo que está sucediendo ahora, que es lo que a mí me preocupa mucho, es que estamos criminalizando el pensamiento. No estamos siendo mejores que el tipo que le dio el tiro a Charlie Kirk ayer. Atroz, horrible, injustificable, condenable 200%. Pero si ahora nosotros nos ponemos a decir cuáles son las ideologías buenas, las ideologías malas, las ideologías violentas en el sentido de la izquierda o la derecha, porque no estamos ni siquiera considerando dentro de la izquierda hay posiciones muy extremas, igual que dentro de la derecha. Hay posiciones armadas, había un grupo que quería secuestrar a Gretchen Whitmer, la gobernadora de, creo que es de Wisconsin, de Michigan. En ese escenario tenemos que entender de que si nos prestamos para el juego de decir que los malos son la derecha o los malos son la izquierda, nos estamos poniendo la soga nosotros mismos. Porque es importante que esté la derecha y es importante que esté la izquierda para que se compensen. Porque déjame decirte algo, la derecha no es perfecta, como tampoco es la izquierda. Y necesitamos que haya las peores tendencias a la derecha sean balanceadas por las mejores de la izquierda. Y las peores tendencias a la izquierda sean balanceadas por las mejores de la derecha. Entonces, esa es la reacción que yo puedo tener. Y el que piense a esta altura que se debe alegrar porque crearon un mártir, fíjate, esto es una tragedia personal y familiar. Mi mayor condolencia para la familia de Charlie Kirk, para ese hijo que no ha decidido nada que hacer con su vida y es huérfano. Eso es doloroso, terrible y a mí honestamente me estremece el corazón, indiscutiblemente. Intentar decir o el que diga, bueno, esas ideas se mataron con Charlie, es un idiota. Cuando creas mártires, las ideas adquieren una mística. La gente que estaba alrededor de él se reúne bajo esa sensación de asedio y lo que hace es polarizar más la sociedad. Y por eso, ya para concluir un poco con este punto, por eso yo digo que esto puede haber sido la izquierda, puede haber sido la derecha, puede haber sido un tipo que quería coger el lugar de Charlie Kirk, podía haber sido un tipo que mandó Putin. Hay que esperar, sobre todo, un poco, creo que lo más importante es defender la libertad de expresión y condenar y avergonzar a todos aquellos que piensen que la violencia es una opción de ningún tipo válida. Yo igual, como mismo tú con Charlie, coincido en algunas cosas de las que tú planteas y en otras no. Pero hablando como tal del fenómeno que, como bien empezaste diciendo, nos afecta a todos, mañana puede ser cualquiera. El asunto de la violencia es que se puede medir. El asunto de la violencia es que se puede parametrizar. Crímenes con armas, crímenes violentos, crímenes tal, da un número. Mi punto de un poco contradicción, ahora mismo tenemos en Estados Unidos
está la lista de las 15 ciudades más violentas que hay. No quiero enfocarlo de esa manera, pero todas son demócratas. Nueva York, No quieres Boston. decirlo, pero lo estás diciendo. Sí, claro, como mismo tú dices, No, bueno, la derecha, etcétera. Yo creo que igual estamos hablando de poder decir lo que sentimos y no ofendernos demasiado. Yo estoy muy bien. La verdad es que en el ranking, lo que creo yo es que hay cosas como que Trump ahora mismo ha llevado los crímenes en Washington de 17 muertos diarios a 0. Bueno, 1 antier. Eso se llama una política. ¿Dónde está ese informe? Porque el informe que yo estaba leyendo recientemente, el informe que estaba leyendo recientemente en el Washington Post, es que prácticamente la Guardia Nacional la tienen haciendo trabajo de jardinería y recolección de basura. Y hay informes internos dentro de la propia Guardia Nacional que dicen que, por ejemplo, hubo un día que la única cosa que hicieron en términos de manejar el orden interno de la ciudad era una persona que se alteró en Union Station y lo invitaron a salir por la puerta y no hicieron más nada ese día. O sea, realmente no había la magnitud de demanda, de necesidad, de operación de una fuerza no entrenada para lidiar con conflictos civiles o con este tipo de cuestiones de orden interno para lo que llevaron la Guardia Nacional. Así que si tú tienes un mejor informe que los internos de por favor, a me lo envías que le pregunte a digo, ChatGPT, lo revisamos. que lee más noticias que nosotros, qué ha pasado con la violencia en Washington en el último mes. Pero también vamos a verlo incluso a partir de ciertas políticas migratorias y la lucha contra el tren de Aragua y todo eso lo podemos ver ir una por una. En New York, por ejemplo, y lo estoy haciendo a memoria, ha bajado el crimen, las muertes por crímenes violentos en un 42%, si mal no me equivoco. En otras ciudades ha sido más drástico todavía, casi un 70%. Entonces, a lo que voy, si lo que nos importa es realmente la gente, si lo que nos importa es bajar ese nivel de crimen en todas partes, no deberíamos, demócratas y republicanos, enfocarnos en qué funciona y qué no funciona. Algo sencillo, darle drogas a la gente, sacar a los criminales de las calles. ¿En qué invertimos el dinero? Porque yo lo que veo es que, aunque todos somos capaces de ejercer violencia, ahora mismo, por ejemplo, es tan importante para nosotros, para la derecha, una figura como la que acaba de ser asesinada, que si tú dices quién es para la derecha, Charlie Kirk, y quién es para la izquierda, un desconocido total como George Floyd, es más importante el que nos mataron a nosotros. Y entonces, basado en eso, ahora mismo no pudiéramos haber incendiado todos los Walmart del país, o todos los Home Depot, o todo, porque es o quemamos esta mierda o se acaba esto. Y yo entonces, cuando analizo cómo reaccionamos cada uno de nosotros, uno con llanto, con oración, con dolor, con esto, y cada vez que ocurre lo otro no es tan así y es más violencia, entonces digo, no debiéramos también franquearnos un poco en eso y ver a nivel de tendencia quién está siendo más propenso Eliezer, a responder a violencia con violencia. Mira, al marido de Nancy Pelosi le metieron un martillazo en la cabeza. Nadie quemó nada. A la former speaker, la ex speaker de él, la Casa de Representantes de Minnesota, la balearon, igual que al esposo. Nadie quemó nada. O sea, han habido. Eso depende de la comunidad en que estén. Tú estás poniéndolo en términos ideológicos, de izquierda, derecha, de demócrata, republicano. No, es que nos han separado, ya no somos el proletariado y el capitalista. La nueva forma de separar las sociedades es hombre, mujer, blanco, negro, hetero y trans. Tú pudieras compartir ahí. Pudieras compartir la pantalla. Tengo le hice la pregunta a ChatGPT, como tú mencionaste, cuáles eran las ciudades más con mayor tasa de homicidio, ¿no? Las 15 ciudades. Jackson, Mississippi, esa es republicana. Birmingham, Alabama. Alabama es un estado republicano. San Luis, Missouri, también republicano. Luisiana, también republicano. Bueno, ya aquí Maryland, Michigan es estado, ¿cómo se llama? Estado. Pero ahí estás leyendo una cosa que dice otras ciudades. Dice ciudades con tasas de homicidio más altas. Son las más violentas, las tasas de homicidio. Entonces, ahí te estoy diciendo que la inmensa mayoría de los que están ahí son republicanos, no porque sean republicanos o porque piensen de una manera, simplemente porque son. Mencionaste ciudades. O estados, ciudades, tú dijiste ciudades ahorita. Sí, bueno, ciudades. No, te lo digo por New York, por ejemplo, porque Manhattan es demócrata, pero New York es republicano. Entonces, sí, ahí hay republicanos, pero. Las reglas que se aplican a nivel estatal son republicanas. Yo, honestamente, te voy a decir, yo no veo que aporte mucho esta distinción
Yo no sé, honestamente tengo que revisar dónde viene el origen de ponerse a buscar las ciudades que manejan uno o que manejan otro. Yo sí entiendo que Donald Trump está tratando de posicionarse como el tipo del orden ante el caos, ¿no? El tipo que quiere poner orden y está Pero hay un poco de eso, sobredimensionando. ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo con que haya orden, yo estoy de acuerdo con que haya ley, La frontera es un ejemplo, por pero ejemplo. también estoy de acuerdo con que haya autonomía estatal. También estoy de acuerdo con que la ley sea implementada por las instituciones civiles que están para eso, como la policía, que está especializada en Mira, descalación de conflictos. busqué ese dato, pero viste en la encuesta antes de las elecciones los tres temas que más le preocupaban a los americanos, que era por este orden: seguridad, economía y ¿cuál era el otro? El tercero no me acuerdo, francamente, pero el uno era la seguridad en la frontera. Hablando de caos y de orden, coincidiremos en que se puso orden. 71 encuentros al día versus 26,000. Mira, Joe Biden puso control en la frontera demasiado tarde. Ya cuando Donald Trump había entrado, habían comenzado a cerrar la frontera, que metieron la pata en permitir un influjo de inmigrantes al país que políticamente no era viable, que socialmente no fue apreciado y que mucha gente dentro de este país reaccionó entre ellas. Bueno, eso es un hecho y pagaron políticamente el costo por eso. Ahora, quiero resaltar dos cosas que tú dijiste. Primera, creo que lo importante que tú dijiste es tomar decisiones conforme a los datos. Eso es, yo estoy de acuerdo con eso. Si los datos dicen que una política que lanzaron o que promueve la derecha es buena y los datos lo demuestran, a Molín. Es más, te voy a decir, han atacado a Donald Trump con el tema del 10% que cogió de Intel. Yo salí en mi canal, que yo critico a Donald Trump las 24 horas prácticamente, salí en mi canal y dije, mira, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le he dicho otras veces que el contribuyente debe ser, mira, creo que es remunerado por todas las salvatajes y todos los rescates que tienen estas grandes empresas. O sea, yo no tengo problema con que cuando algo creo que está bien, no importa quién lo haga, incluso Trump, yo lo digo, aunque me quieran freír después, Pero no me mira, interesa. aquí, bueno, pues vamos a hablar entonces Ahora, de lo de ahora, Washington. lo que no quiero hacer, Eliezer, y a veces siento que ese es el tono de lo que estás presentando, es buscar una competencia entre la izquierda y la derecha. No quiero que la derecha gane, que la izquierda gane en la competencia. ¿Por qué? Porque yo sé que la izquierda también tiene excesos y a la izquierda hay que controlarla, como también sé que la derecha tiene excesos y a la derecha tiene que controlarla. Ni la izquierda es mejor que la derecha, ni la derecha es mejor que la izquierda. En una sociedad van siempre a existir Bueno, ¿qué te el parece espectro si no, político y tienen que balancearse. qué te Eso es lo parece que yo si no pienso. intentamos no mencionar más ni la izquierda ni la derecha? Vamos a ver como el sentido común. Ok, la razón. Amén. Vamos a olvidarnos de que existe izquierda y derecha, dos personas en un país. Mira, datos recientes. Han pasado 30 días desde que Trump declaró la emergencia del crimen en Washington y desplegó la Guardia Nacional, ChatGPT. Comparando los 30 días después con los 30 días previos, los datos de la Policía Metropolitana dicen lo siguiente. El crimen violento ha bajado un 17%. El crimen contra la propiedad, un 18%. Hurto de vehículos ha bajado un 35%. 35%. Robos, agresiones con armas peligrosas y abuso sexual también muestran caídas en números versus el mismo periodo anterior. Entonces, ¿a dónde voy? Son personas que iban a morir y no murieron. Son personas que iban a ser asaltadas y ya no fueron asaltadas. Son 30 días. Ahora, si nosotros sostuviéramos en el tiempo, en todos los Estados Unidos, política coherente, de ley y orden, para todos los ciudadanos, para todo el mundo, el que roba, el que asalta, mira California, el que va a un negocio, a un emprendedor, a cualquier tienda, rompe los cristales, se roba la propiedad de otros, el que incendia, el que quema, el que destruye, el que hace una manifestación y deja la ciudad en ruinas. Si la ley actuara en contra de eso, ¿no te parece que a nivel nacional fuéramos un país mucho más ordenado, con menos crímenes, con menos violencia y con menos de todo? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que la ley se cumpla, estoy absolutamente de acuerdo con que persiga a los criminales violentos, estoy absolutamente de acuerdo con que haya orden. En Washington, D.C. había una tendencia a la disminución de este tipo de crímenes. Lo que nadie entiende es que fuera una emergencia que exigiera un despliegue militar dentro de la ciudad, algo que por principio los estadounidenses no hacemos. Y yo te voy a decir algo, no quiero poner ni ejemplos de Cuba, pero si nosotros ponemos un policía, un tipo que está vigilando el orden, que está tratando de vigilarlo todo. Si ponemos una sociedad de la vigilancia, donde hay militares en las esquinas, donde hay prácticamente una vigilancia absoluta, claro que el crimen va a disminuir, pero esa es la sociedad en la que queremos vivir.
es ahí donde queremos estar, queremos tener que tener los militares en la calle. No, porque las sociedades democráticas se han dado cuenta de que usted lo que tiene que invertir recursos, como pidió la propia ciudad de Washington, bueno, mándanos recursos para invertir más en todos estos mecanismos que ya tenemos para continuar disminuyendo el crimen. Ok, Entonces, pero qué buen Donald Trump punto, qué buen punto has tocado. Donald Trump está resolviendo un problema que no era necesario resolverlo así, pero que sí le ha ofrecido a él una imagen para vender para una base que piensa Pero, ok, que esto pero está está sobrevalorado. el cómo está muriendo menos gente, están robando menos carros, están asaltando menos gente. Tú dices, bueno, ¿cuántas cosas podía hacer el presidente ante una emergencia que además en muchas ciudades la gente lo está pidiendo porque los mayors, que por cierto, de las ciudades que mencionaste, 3 alcaldes, ya me pasaron el dato, son demócratas. Pasa como en Miami. Tú dices, Florida republicano, pero yo sabía que ahí había más cosas. Entonces, si tú juras ante la Biblia proteger a los americanos y Estados Unidos, ¿de qué les sirve tener la Guardia Nacional más poderosa, tener el ejército más poderoso para cuidarnos del extranjero, si en nuestras calles básicamente nos matan, nos roban, nos asaltan y no pasa nada? ¿No crees que incumple con un mandato constitucional? El que tiene el poder para resolverlo, y además lo único que tiene Donald Trump de emergencia es la fuerza militar, porque la inversión, ahí hay un dato también que lo estuve revisando, y resulta que muchos de los distritos y de los barrios más pobres y donde más ocurre este tipo de cosas, casualmente son dentro de los estados los distritos a los que más se le invierte en públicamente, inversión estatal. Hay otros que no pasa nada, pero es inversión privada. Entonces, en España y en Estados Unidos hay un fenómeno. Yo vivo en Marco Island. Índice de la criminalidad de robo catalítico, cero. Biden abre la frontera y se establecen aquí 6 millones de personas, el bueno, el malo, el regular, el remalo, el recontramalo, el recontra ultramalo y todo el mundo. Y me tocaron 12 pandilleros del Tren de Aragua en mi isla, Marco Island, donde no pasaba nada. Bueno, usted puede invertir más en las escuelas, usted puede invertir más en las carreteras, usted puede tapar más baches, pero usted tiene una banda criminal en su edificio, en su barrio, como allá en Baltimore, que empieza a cobrarle coima a la gente como los PRAN de Centroamérica. Entonces, si usted no hace una política de choque, algo que no alcanza, vamos a formar a los niños para que crezcan, tú tienes gente muriendo y tú tienes pandillas actuando y tienes un narcotráfico, burdeles ilegales, tienes de todo. Entonces, si tú dejas que eso, porque son 4 años nada más, en 4 años ya te vas. No hay tanto tiempo para resolver el asunto. ¿No crees que esta emergencia nacional, con todas las críticas, tiene también vamos a decir, su sentido común? Yo creo, Eliseo, que yo no quiero vivir en un país donde para controlar el crimen a los términos que a los políticos le ven aceptables, tienen que tener el ejército en la ciudad. Porque lo que sea que hayan hecho ahora, si efectivamente hubo algún resultado, que yo no he visto ningún resultado perdurable o estructural, y más bien hemos tenido una de las operaciones más caras en la historia de los Estados Unidos, mayormente para limpiar basura, que es lo que más han hecho. Pero si, honestamente, si para poder tener esta reducción del crimen, tenemos que tener los militares en contra de muchos de los funcionarios, de casi todos los funcionarios electos de esos estados, incluso de algunas ciudades. Si hay que tener los militares así, entonces yo no sé en qué sociedad queremos vivir, y menos todavía los que se dicen conservadores del gobierno pequeño, que han estado más preocupados supuestamente por la vigilancia, la persecución y el abuso del poder ejecutivo. Entonces, yo te puedo decir, bueno, no hay duda, a lo mejor si ponemos un militar en cada esquina, reducimos el crimen. Pero esa es la sociedad en la que queremos vivir. Y mira, la inversión que se ha hecho, el gasto que se ha hecho con esta Guardia Nacional es inmenso. Pero ya yo no Hay estaba que hablando de confiar, Washington, hay sino que confiar. Estoy tomando el todo el ejemplo. país, lo que está pasando también. Estoy tomándolo de ejemplo, pero es que la gente, oye, lo que sea que estaban haciendo estaba funcionando porque las estadísticas han tenido el crimen violento en descenso. Y en Biden hubo un récord, de hecho, low, o sea, bajo, de crimen violento. No es bajo ningún estándar una emergencia. Una emergencia es cuando está fuera de control, pero si todas las tendencias están disminuyendo, no hay una emergencia. Lo que pasa es que Donald Trump, esta es mi opinión y la opinión de muchos que lo vemos de este lado, simplemente quiso dar este marketing político de tipo que va a enfrentar un crimen que está en descenso y que puede meterle el pie, poner la fuerza y, como decía su estrategia, mantenerlos en trauma, pues hacer sentir débiles e impotentes a sus adversarios políticos, que no es una estrategia demasiado democrática, por ponerlo de la manera más cortés. Todavía no estoy bravo contigo. Bueno, yo tampoco estoy bravo, yo no estoy bravo No, contigo. no, Además, lo yo, reafirmo.
lo pongo como ejemplo de que esto es posible y no tengo una célula de mi cuerpo que me diga que debo atentar contra ti. No es un mensaje hacia ti, sino hacia el mundo. Absolutamente. Y déjame decirte algo sobre eso. Lamentablemente hemos descendido a un clima político de nombretes, de excesiva descalificación, del cual yo no me resto, porque también dentro de este escenario hay que abordar estos temas, hablar estos temas, presentar las cosas como son. Pero esto trae un problema muy grave, y es que la política es resolver problemas que son comunes. Entonces, si la política deja de ser resolver problemas que son comunes para ver quién es mejor que quién es más inteligente que quién es más moral que quién, que todas estas cuestiones hay que debatir las ideas también, ¿no? Pero si nos volvemos en eso, perdemos la política, botamos la política por la basura, y algo que a mí me preocupa mucho en el clima actual, donde todo es nombrete para acá, nombrete para allá, tú que eres más malo, yo que si no eres de mi grupo, pues te voy a atacar, y si eres de mi grupo te voy a defender, no importa qué. Eso no nos lleva a ningún lugar mejor, y ojalá superemos ese clima aquí en los Estados Unidos lo antes posible, porque yo no creo que va a llegar a ningún lugar saludable. Bueno, yo creo que tenemos que identificar para un debate que aporte y que resuelva algún problema, como olvidarnos de todo eso que tú estás hablando y ver una cosa en concreto, que es lo que yo percibo, y a lo mejor estoy equivocado, me rectificas tú. El señor que apuñaló a la refugiada ucraniana y lo que dijo la alcaldesa demócrata de Charlotte, lejos de condenar el acto o centrarse en el asesinato, empezó a echar un discurso de lo oprimido que está prácticamente el victimario y la necesidad de que entonces lo upemos y financiemos mejor y todo, y bueno, ni mencionó el asesinato. Entonces, había sido apresado 15 veces, había sido violento toda su vida, y lo que yo percibo, y no sé, y tengo la duda de por qué los demócratas creen, como el activista en Washington que murió apuñalado a sí mismo, de ir con carteles a los lugares porque decía que la gente estaba siendo detenida por ser negro. Semanas después, caminando con su novia por la calle, vino una persona de raza negra, lo apuñaló y murió ahí mismo. Y bueno, ahí no le dio tiempo ni llamar a nadie. Si iba a venir un policía opresor, a lo mejor se hubiera salvado. Pero el punto es, yo percibo, estimados y respetables demócratas, no sé por qué yo siento como que se inclinan de manera general siempre a victimizar un poco Valles, idea mía. Lo sueltan, lo cogen y lo sueltan y lo cogen. De hecho, el que mató a las dos, a la niña, al que violó a la otra, al que al principio de Donald Trump, los casos muy sonados, la que apareció en el lago, los dos venezolanos, presos 7 veces. Ni un día pasaron. Una fianza y para la calle, una fianza y para la calle, hasta que asesinan. Y muchos de ellos, incluso los que agredieron a los policías de New York, que le cayeron a patas, sueltos también en la calle. ¿Tú no crees que hay una propensión de cierta visión del mundo que yo la quisiera entender? ¿Por qué siempre inclinarse a favor de los derechos del criminal? Sea en El Salvador, sea en todas partes. Miles de ONG llevan un país que morían 85 personas al día, y un país que es así, un municipio. No se podía trabajar. Gente con los brazos cortados, le picaban los brazos a los hijos porque la madre no pagó por la venta de arepa. Entonces, las ONG llegan y cogen a todos los asesinos. Seguro que algunos se coló que no lo era, pero es una operación de shock. Igual, meten a la gente para allá y ahora tú ves a las ONG diciendo que hay que darle pollo. Entonces, se repite mucho. En España es igual. Siento yo que hay un sector de la izquierda. Yo tengo tu misma preocupación. Yo tengo tu misma preocupación. Por ejemplo, el 6 de enero saquearon el Capitolio de los Estados Unidos. Hubo personas muertas. Hubo encauzamientos bajo declaraciones juradas, bajo evidencia, bajo un jurado de sus pares. Y cientos de personas fueron encontrados culpables. Hubo crímenes violentos reconocidos en cortes de los Estados Unidos con todas las garantías procesales. Y el presidente de los Estados Unidos los perdonó a todos, a los que habían cometido crímenes violentos, a los que no. Entonces, yo entiendo que aquí hay una forma de, quizás estamos siendo muy suaves con los criminales, ¿no? Tal vez ese es el problema. Pero no es una cuestión roja o azul, brother, es lo que te estoy diciendo. Hay que ver las cosas, hay que ver las cosas. Como que menciona el Capitolio, hay como pocos ejemplos, ¿no? En el resto del país. Es un solo ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy en contra de los indultos. Aquí yo hice 3 programas. Es un solo ejemplo. Indulto de los que dio Biden y ninguno de los que dio Trump, yo estoy a favor de ni uno. De ninguno de los indultos. A mí el presidente no debería poder indultar a una persona firmemente condenada con todas las garantías. Para mí, ese derecho, yo hiciera una enmienda a la Constitución que ni Biden ni Trump, ni nadie que venga mañana a una persona que pasó por instancias primarias,
por lo federal, por la Corte Suprema, y en efecto, usted cometió el crimen, para mí ningún presidente debería indultar a nadie. Pero como que siempre terminamos en el Capitolio. Pero yo te hablo de una tendencia que es mundial, de todas las ciudades, de todos los lugares, que es como que siempre que hay alguien defendiendo a un criminal y sus derechos intocables, y siempre que hay alguien que lo quiere meter preso, casualmente hay como una lógica de quién es uno y quién es el otro. No sé, lo percibo yo. Mira, yo te voy a decir, primero que todo, el punto que dice el Capitolio es para que salgamos de esa cuestión de quiénes son los malos, quiénes son los buenos. No es una cuestión de que si siempre los demócratas son los que tienen la visión de favorecer a los criminales o son los republicanos. Esto pasa, se politizan los casos. El caso de Laken Riley se politizó. Ahora Trump está politizando el caso de la ucraniana que mataron en el metro, que es horrible. Y claro que yo estoy de acuerdo contigo que ese tipo tenía que haber estado. ¿Qué significa que Trump politiza el caso? Tenía que haber estado. Está tratando de presentar vamos a decir, está haciendo una generalización aparte de un caso. Está haciendo una. ¿Cuál es la generalización objetiva que hacer? Sí, está haciendo una generalización. Mira, a ver, este es mi punto de vista. No, pero él está utilizando. Él está utilizando un caso violento, horrendo. Él está dando su opinión. Horroroso. Americano y él principal responsable de la seguridad en los Estados Unidos, comandante en jefe. Está bien, pero para presentar una tendencia que no existe, eso no está pasando en todas las esquinas. Es horrible que haya pasado. Eso no está pasando todos los días. O sea, la gente no está en un peligro inmediato de salir, coger un metro y que le den una puñalada en el cuello. Eso no es una cosa tan extremadamente generalizada como él lo está presentando. Yo creo que en Nueva York y en otras ciudades es bastante generalizado que el metro es súper peligroso. Si eso pasara yo he cogido el metro cantidad de Nueva York, nunca me ha pasado nada. Y tengo yo también lo he cogido y alguna vez no me pasó, pero otra sí me tuve que bajar y nunca ha pasado nada. Eso ahí es bien feo, no sé si lo has visto, pero es una locura. Si tú me dices a mí que quizás hay que hacer una investigación más a fondo de las medidas cautelares que se toman con estos delincuentes, con estos reincidentes de crímenes violentos, bueno, mira, I'm all in, ok, claro que sí, no hay discusión. Ahora, lo que a mí me parece que es un poco injusto y parcializado es entonces tratar de atribuir esto pasó por unas políticas demócratas, cuando eso puede pasar perfectamente en cualquier lado, y estoy convencido que también en lugares donde controlan republicanos ocurren crímenes de esto, porque así son los Estados Unidos. Pero tú conoces un caso más grave de politización que el de Floyd. El de Floyd. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con la muerte de mañana? Más allá de la opinión de todo que nos duele. ¿Dónde está la incidencia en la sociedad? Tú sabes los billones que nos costó recomponer ciudades completas, tomar un centro de todo. O sea, el caso más emblemático del siglo de politización de un crimen, a un criminal además durante un procedimiento policial, un estafador que asaltó una casa con una mujer embarazada dentro, 25 pero no se merecía que lo mataran como un perro en el piso. Bueno, yo no vi que lo mataran como un perro. El tipo le hizo una llave a un negro que pesa 200 libras y estaba con los brazos así, un policía de mucho menor peso. Entonces, que además después salió que era un procedimiento que entrenaba a los policías. El tipo estaba bajo los efectos también de droga. No es como lo asfixió hasta morir. ¿No? Como un perro mataron a la ucraniana. El tipo no cogió un cuchillo y se lo clavó. A Floyd lo asfixiaron hasta morirse en la calle. Pero muy mal. Yo me cago en la madre del policía 1.000 millones de veces. Pero tú me estás hablando de la inconcebible politización de un caso que es 125.000 veces más criminal que Floyd. La reacción de la comunidad afrodescendiente o afroamericano en Minnesota, que fue donde pasó lo de Floyd, antecede a las posiciones del Partido Demócrata. Y tú puedes decir, bueno, ¿hasta qué punto tú estás de acuerdo o no con las posiciones del Partido Demócrata? Yo te voy a decir algo. Yo he trabajado con la comunidad afroamericana, a la cual respeto y quiero mucho aquí en Miami, y he trabajado en los barrios más pobres y conozco cómo funcionan y cómo piensan. ¿Qué has hecho allí? Muchas de estas personas, hace años hacía trabajo social, muchas de estas personas que están ahí, no les pasa como a ti o como a mí cuando los detiene un policía. Cuando un policía los detiene, a estas personas a veces se los llevan sin ninguna razón, sin ninguna explicación. Y es difícil a veces entender eso porque no hemos estado en sus zapatos, porque no hemos sufrido eso. No justifica, fíjate, la violencia, déjame dejar eso bien claro, pero es una comunidad que siente en determinado momento que estuvo asediada, que le mataron a uno de ellos,
y salieron a las calles. Hubo procesamientos de las protestas de Floyd. Creo que hubo cientos de personas procesadas después de las protestas de Floyd, independientemente de las posiciones. De las posiciones. De las posiciones de ahora en California. No, se unen siempre. Yo creo. $10 Black Lives Matter y me llegó a la página del Yo creo que todo el mundo merece un debido proceso. Y te voy a explicar por qué. Y bueno, yo estudié, una época de mi vida estudié Derecho. Algo se me pegó. Hay garantías procesales, hay garantías penales y hay derecho para los encausados, porque también, si bien es un problema que en la sociedad, tipos como estos, como este animal que mató a esa rubia en un tren, porque obviamente es una bestia, tenía problemas, ese tipo no debió estar en la calle. Yo estoy de acuerdo con eso. Y hay que ver qué pasó ahí, que el tipo estaba en la calle. Si no tenemos las garantías, tampoco merece que lo maten, ni tampoco que el policía se vuelva el juez y el ejecutor. Eso está mal. Ahora, fíjate, y este es el punto que yo quiero hacer. Está bien, hay garantías para los encausados. Debe haber un procesamiento correcto de que si alguien representa un peligro para la sociedad porque es violento, no le den una cautelar de salida, no le den fianza. Si son personas que está demostrado que son reincidentes violentos o tienen problemas, y ahí el sistema falló, como fallan muchos de estos niños que van y disparan después en las escuelas. También el sistema de alerta temprana falló. O sea, todos esos fallos existen y los podemos revisar. Pero vamos a enfocarnos en eso. Pero también sabemos... Republicanos. Yo estoy de acuerdo en todo, pero ahora, vamos a hacerlo, porque siempre lo ponemos como un pero. Ahora, a mí que me llaman. Si yo puedo hacer algo, me llaman y yo lo hago. O sea, no es lo que yo trabajo. Si no, yo lo estaría haciendo mañana mismo. Ahora lo que puedo hacer es hablarlo. Volver a la pregunta porque es importante. ¿Por qué tenemos estas garantías? Porque también sabemos que el Estado se excede, que el poder se excede. Y tú debes saber mejor que nadie que cuando el Estado dice voy a politizar a esta persona, voy a considerar a esta persona porque no me gustan sus puntos de vista políticos, lo transforman y te lo pintan como un delincuente común. Entonces hay que tener garantías, hay que tener un debido proceso, hay que tener medidas cautelares, hay que tener muchos recursos para evitar que sean procesados personas inocentes o tan malo o peor incluso personas que lo que tienen son ideas distintas políticamente del poder y entonces se les pinta, se les presenta como delincuentes comunes. Tú sabes que yo tengo para eso es importante que existan estas garantías. Yo tengo la impresión, primero, yo no tengo ninguna queja de las garantías que existen y las garantías no las inventa un fondo de financiamiento. Las garantías están en el sistema. Yo cuando veo que hay fondos, millones de dólares que alguien invierte en sacar de la cárcel a las personas que le tiran piedra a la policía, que rompen y queman los carros de la policía y la infraestructura de las ciudades, yo lo que creo es que esas personas tienen un interés político en eso. Es decir, hazme este trabajo sucio que después estoy yo con mis millones, que cuando sigue la cuerda son 3 millonarios, y yo voy a sacar la cara por ti. Y veo lo contrario. Si bien tú dices que un estado lo politiza, sí, pero es que desde Washington, los tribunales de distrito y todas esas cosas, la influencia no es tan grande. Si alguien tiene evidencia, de eso. Al revés, cuando tú vistes de víctima a personas que son violentos, y entonces está los periódicos y todo el mundo, el pobre fulano que le metió una pedrada a la gente de ICE. Muchas veces la politización le juega a favor al tipo que hizo la violencia porque tiene un pueblo afuera esperándolo. Mira el que mató al CEO de United cuando salió de la cárcel, como se ha politizado para bien el Robin Hood de todas las causas, tenía afuera una pila de jevita bonita esperándolo, eres mi héroe. Entonces, la politización depende de quién la haga y para qué la haga, puede intervenir de alguna manera en un proceso, pero no siempre es para mal. Muchas veces se santifica a un asesino porque su visión o sus propósitos socialistas de la big entrepreneur que se lleva las ganancias justifica quitarle a un padre, a una familia, un ser humano que está trabajando bajo la ley de los Estados Unidos. No es a un solo lado. Pero si tú tienes evidencia de que hubo personas que pagaron a otros para que causaran disturbios, si alguien tiene evidencia real, que sepan que te la puedo es real. Pasar, no, a mí no, que se la pasen al fiscal del distrito, que se la pasen a la fiscal. No, es que es legal. Es que es legal. Yo entré a donarle $10 a Black Lives Matter y cuando pinché la página de Black Lives Matter a donde me llevara era a un capítulo del Partido Demócrata. Y yo te puedo decir, el Partido Demócrata financió Black Lives Matter y tú me dirás, repórtalo, pero es que es legal. No es ilegal.
No fue así, no fue así. Hay una plataforma que se llama ActBlue. ActBlue es una plataforma por la que se encausan, sí, muchos de las contribuciones para políticos demócratas, pero también la encausan organizaciones sin fines de lucro que no tienen nada que ver con el Partido Demócrata porque la plataforma es independiente. Black Lives Matter, creo que tengo entendido que recibió contribuciones ahí, el que le dio la gana de contribuir a una organización sin fines de lucro o política, no sé, pero no tiene nada que ver directamente con el Partido Demócrata. Ahora, también hay que ser real. La comunidad afroamericana está en un 80 o un 90% tradicionalmente con el Partido Demócrata. Tienen representación dentro del Partido Demócrata y esa comunidad, por supuesto, tiene que ser de alguna manera representada por estas personas que lo representan a ellos, que la mayoría son parte del Partido Demócrata. Ahora, el punto es, Y mira, al revés también, ¿no? eso Si el que Partido pasó, Demócrata los tiene ahí, también sí, pero también los usa. se procesaron personas durante de esas protestas. O sea, gente que fueron capturados haciendo vandalismo, tomando posiciones violentas, fueron procesados. Cientos de arrestos, cientos de personas fueron procesadas. Eso no fue que los dejaron hacer y se quitaron. No, el que metió la pata se le hizo. Lo otro es que el FBI contabilizó y todas las protestas de Black Lives Matter, tanto en Minnesota como en el resto del país a nivel nacional, el 97%, recuerdo bien la cifra, ocurrieron pacíficamente. Hubo un 3% que fue amplificado por la prensa, claro, porque es la sensación, es la noticia, donde hubo este tipo de vandalismo. Pero el 97% que también se puede haber beneficiado de las contribuciones que se hicieron a partir de la organización que ellos tenían, fue pacífica y es legítima y es necesaria porque así funciona la democracia. Entonces, te repito, hemos estado echando este sparring intelectual, de debate, perfecto. Yo creo que a un día donde tenemos que denunciar la violencia política, tener la posibilidad de hablar es la mejor denuncia que se deba hacer. Y Charlie Kirk, aunque yo no estoy de acuerdo con él, lo que hacía era debatir, usar las palabras. Está mal. Si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera tratado de salvarle la vida, aunque estuviera en desacuerdo con él, por una cuestión de que la libertad de expresión es algo que debe ser sagrado, no importa las posiciones políticas. Ahora, hemos estado echando este intercambio en una especie de quiénes son malos y quiénes son buenos. Yo te digo, quizás lo que hay que acabar de salir de una vez por todas, veamos las cosas en datos y defendamos nuestras políticas también, porque no es que si hay Entonces, una política que yo creo que es buena, no la voy a vamos a ver, defender. porque es el Pero objetivo. el gacha ese, yo creo que tenemos que en algún momento dejarlo. Okay. El objetivo, yo creo, no solo de esta conversación, de mi vida, lo que yo quiero es vivir en un país ordenado, en un país donde no haya que comprar el buen actuar de nadie, porque cada vez que alguien va a un lugar y está el robo al tolete, bueno, financiemos más. Bueno, a mí nadie me ha dado dinero, yo no robo. Entonces, yo francamente estoy de acuerdo con que en Estados Unidos completo, yo pensé que Estados Unidos era el país con las leyes más, porque vi que los narcotraficantes le tienen miedo, no quieren que los extraditen para acá. Yo dije, coño, ahí la ley debe ser del carajo. Pero a la medida en que ya llevo años viviendo aquí y tengo muchos amigos policías aquí mismo en Honte, que conversas con ellos y te dicen, mira esto, Gennady, para que veas que creo que hay algo en lo que concretamente debemos trabajar. Aquí resulta que hay que roban aguacates, matan caballos, pero tú dices, coño, ¿se roban los aguacates? No, cuando entran a robar aguacates se meten a casa un guajiro aquí, si el guajiro se mete en el medio lo matan. Hubo una banda de 6 cubanos que desde el año 2015 lo que robaron aquí en Honte fue una cosa loca. Esa gente fueron llevados ahí al tribunal de distrito 20 y pico, 30 veces. La multa más alta que le pusieron fue de $370, que lo que pagaron fue por esos fondos que hay de asistencia social. Yo no tengo dinero, te pagan la multa, y no pagaron prácticamente nada. Hasta que en el robo de una maquinaria, de unos tractores, salió el tipo a que no le robaran aquello y le dieron un trancazo al tipo y estuvo casi muerto. Y entonces ahí los tipos gana Donald Trump y como no tenían papeles y cruzaron ilegalmente, lo que fueron fue deportados. ¿Qué me dice el policía? Me dice, ¿tú sabes lo que hace ya mis colegas? Nos llaman, están robando esto aquí, qué sé yo, y nosotros damos una vuelta, ponemos las luces, como para que la gente salga solo, pero me voy a arriesgar yo a entrar oscuro a un platanal o a un lugar cuando es decepcionante para los policías, que lo cogen, arriesgan su vida, porque cualquiera puede dejar la vida en eso y tienen hijos y tienen todo, y al momento lo sueltan. Honestamente, yo no estoy de acuerdo con eso y yo creo que hay mucha visión de los pobrecitos llegaron de Cuba hace poco. Entonces yo llegué aquí hace poco de Cuba y desde que he trabajado a 6 pesos la hora, 7 pesos la hora, he trabajado de gratis, pero nunca le he ido a robar un aguacate a nadie. Yo creo que está demostrado porque la mayoría lo hacemos y nos portamos bien.
que el que decide ir por el camino del robo, del crimen, del catalítico, de la banda cubana esta que había en Houston que a golpes mataba y asaltaba a la gente, tenemos como que dejar de buscarle una justificación al crimen. Y hay que hacer, mira, Singapur, y yo sí soy de extremos en eso. Asesinato de primer grado, fusilamiento al otro día. ¿Cuántos asesinatos hay? Prácticamente cero. En Singapur puedes caminar como tú quieras. Una colilla de cigarro, 10,000 pesos multa. Un chicle en tal lado. Entonces, yo creo que hay momentos en la vida en que hay que poner las cosas a tope y luego no es que vamos a militarizar, es que entonces sí podemos reducir la policía. Cuando tú logras vivir en una comunidad en que ya todo el mundo entendió cuáles son las reglas, los malos están presos y los que quedan es las personas que estamos dispuestos a convivir en una vecindad y una comunidad de respeto. No, chicos, el sheriff que trabaje solo aburrido. No hace falta ni más policía. Pero si tú lo que haces es aupar a los criminales, sea en el estado que sea, tú lo que vas a traer es más crimen. Y llegará el momento en que la sociedad está ahí, explota o coge justicia por su mano. Miren, México se ha llevado al extremo la vulnerabilidad de la gente, que las autodefensas tienen que coger fusiles y hacer por su mano lo que pueden hacer. Yo no quisiera eso y no quisiera dormir ahí con el R15 puesto aquí arriba. Yo quiero, mira, en Virginia, donde yo vivía, no había cerca. Los vecinos no tenían cerca. Los niños juegan para aquí, juegan para allá, etcétera. En los barrios donde vive la gente de bien. Entonces, yo siento que hay un debate serio que tenemos que asumir como sociedad y decir, ¿por qué aquí está pasando esto? En el tema, por ejemplo, de los afroamericanos, vamos a las estadísticas. 97, si mal no recuerdo, de los afroamericanos que mueren por disparos de armas de fuego, que son en su mayoría menores de 25 años, casi el 100%, 98, 96%, muere a manos de otro joven afroamericano. No de un policía, no de otra persona que viene de otro lado en el mismo gueto. Con la intermediación de la droga, el territorio, el vende, el trae y la cultura además, que yo te digo, y dime estigma, no sé, la palabra que sea, si yo voy a un martes a las 12 del día y yo veo a 12 hombres en un portal con un rap a todo lo que da y 3 de esos en la mano y 4 pitos en el boom, 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 boom. Tú dirías, coño, su cultura, pero qué casualidad que con los bailadores que somos los cubanos, el martes a las 11 de la mañana no podemos estar ahí porque estamos trabajando. Y incluso los cubanos negros. Entonces, hay temas como que son prohibidos. Tú no puedes hablar de eso. Y la mamá con los 12 niños se lo ha criado el Estado desde que nacieron. Hay un debate que tenemos que tener y que no nos maten, si es posible. Déjame responderte a eso. Y bueno, después voy a tener que ir ya saliendo porque a las 4 tengo que empezar un programa en vivo. Mira, Eliezer, si tú crees que la gente comete crímenes porque son buenos o malos, quizás es una concepción metafísica. Lo que yo entiendo, lo que ha estudiado la criminología hasta donde yo conozco, es que las causas del crimen son múltiples, son varias. En las comunidades pobres afroamericanas, y también pasa con las comunidades pobres latinas, hay generaciones que no han tenido la más mínima oportunidad. Yo tuve un caso de un niño que estaba cogiendo una caja de cereales de la repisa de su casa y una bala atravesó la caja de cereales. Él no tiró la bala, él no decidió estar ahí, él no decidió nacer en esa familia, él no decidió estar en ese ambiente, en ese espacio. Y es un ambiente, un espacio donde a veces hay abandono, donde es muy áspera la vida y son gente que no ha tenido las oportunidades que tú y yo tuvimos. Y cuando digo oportunidades, fíjate, nada más te voy a decir a la de la papá, una mamá, a la de educación. El 70% son hijos que crecen sin padre, el padre está preso. Ha sido una acumulación generacional. Ese niño o esa niña crece y vuelve en el mismo proceso. Y aquí en los Estados Unidos existieron las leyes Jim Crow hasta los 60, que fueron leyes que si tú eras de la comunidad afroamericana, tú no podías pedir créditos, los bancos no te daban los préstamos que tú necesitabas, un mortgage no te lo daban si detrás de lo que se llama el redlining. Es una comunidad que tiene acumulada muchísimas dificultades y muchísimos retrasos en integrarse a la propia estructura de este país. Hay muchos dentro de ella que lo han hecho, hay otros que no. Yo no estoy justificando que obviamente el que cometa un crimen y sea parte de esa comunidad tiene que ser suficientemente maduro para entender que tiene consecuencias. Si nos vamos a quedar con el que lo hace es malo y el otro es bueno y no vamos a entender de que hay una cuestión también de grandes déficits, de grandes necesidades, de grandes atrasos en muchos sentidos que estas comunidades tienen, que llevan a la gente a situaciones donde dicen, mira, me da lo mismo cualquier cosa. Y ya no están haciendo realmente una decisión moral o una decisión de determinado tipo que podemos hacer tú y yo desde una posición de cierta holgura. Es más, te voy a decir, de una posición de privilegio.
porque para como las dificultades que viven la familia de los estadounidenses hoy, aquí en los Estados Unidos, probablemente tú y yo ambos seamos privilegiados en ese sentido, que no dependemos del cheque del mes para tener un techo o que podemos tener algún tipo de ahorro. Ya eso nos pone por encima de muchísima, de la gran mayoría de las familias. Bueno que me tocas ese punto, dame un segundito nada más, que es uno de los que estoy en total desacuerdo contigo. Cuando tú miras las noticias y ves, por ejemplo, nada más el noticiero de Miami y ves la noticia Opa loca, un crimen, cuando vas ahí y entra la policía, el colchón está lleno de dólares. La gente que tiene el privilegio de mandar a matar a otros o matarlos no son las personas afroamericanas más pobres. De hecho, las más pobres muchas veces son las más decentes y las que más siguen la ley. Tú no me vas a decir a mí que toda esta gente que están causando tiene que ver con las drogas, con la cocaína, con otro. Si algo no le falta es dinero. Igual que en México, es como decir. No. Tú no me puedes decir a mí que los que se llevan presos tienen colchones. No es la gente más pobre. No. Habrá algunos. Legal, vale de $2,000 en adelante. Y no se las pagan ellos. Y no se las pagan ellos, se lo darán los jefes del crimen organizado. Pero la mayoría de la gente que va presa no tiene un colchón de dólares. Pero no es la pobreza, porque yo no he conocido todavía el primer afroamericano en Estados Unidos más pobre que mis abuelos. Oye, espérate. No. Ningún otro país. La pobreza no es la única causa del delito, si no, no habría delitos de cuello blanco, si no, no habría corrupción, que son gente que no está viviendo la miseria y cometen delitos. O sea, esa no es la cuestión. Pero lo que yo estoy planteando es que a veces vemos una proliferación de este tipo de conductas en personas que están en situaciones desesperadas, en situaciones límite, y no todo el que cogen preso a la policía tiene celulares porque quieren hacer un regalo a la novia y quiere darle un salario a la gente para que no se robe el celular. ¿No crees que eso es el problema en realidad? Yo creo, mira, a ver, primero que todo, obviamente tiene que haber ley y usted tiene que pagar las consecuencias si cometen un delito. Ahora, lo que no podemos ser ingenuos y pensar que la sanción es suficiente, es lo único que debemos utilizar para evitar esos delitos. Hay que intervenir en estas comunidades de manera civilmente, de manera social, ofrecer oportunidades, ver cómo se trabaja con esas generaciones que tienen problemas culturales. ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo harías, por ejemplo, si tú fueras algún político de los que en los últimos 16 años ha estado 12 en el poder? Si tú hubieras sido Obama, Biden, Kamala, ¿qué hubieras hecho tú? Porque es una curiosidad humana. ¿Quieres que te diga lo que hay que hacer? ¿Por qué salen del gobierno de 8 años, a veces de 4, lo que sean, y las personas y las minorías siguen? Mira, no siguen en lo mismo. Una de las cosas que hay que hacer es lo siguiente. A ver. Integrar más a estas comunidades. Por ejemplo, Miami es una ciudad segregada, no legalmente y no obviamente, pero todo el mundo sabe dónde viven los afroamericanos. Viven en Opa loca, en Liberty City, y aunque no es una segregación institucionalizada, es real. Entonces, algo de lo que hay que hacer, algo importante que hay que hacer para tomar política es empezar a que esas personas se integren en el resto de la comunidad. Y las políticas DEI, que ahora Donald Trump las eliminó todas porque ahora los pobrecitos somos los blancos, o los blancos, porque yo no me considero blanco, son los blancos, los pobres discriminados. Esas políticas buscaban traer personas que tenían desventajas estructurales e históricas como parte de esas comunidades para que se fueran integrando en el resto de la sociedad y que esas personas entonces trayeran a otros que estaban ahí y un poco ir saliendo de esa cultura de la segregación. ¿Cómo se hace eso? Te puse un ejemplo, darle posibilidad de que compensen precisamente por las desventajas estructurales. Hablando en abstracto, ¿cómo se le da la posibilidad a una familia de Opa loca que está allí por el bajo precio que pagan, porque la mayoría viven de ayudas? Y claro, un alquiler en Kendall al lado de mi casa le va a costar $5,000. Estoy hablando de becas, estoy hablando de acceso a educación, estoy hablando de acceso a trabajo, de manera que se considere, porque cuando usted hace una aplicación, y es lo que hacían muchas de estas políticas de DEI, no solo para los afroamericanos, sino también para los hispanos, muchas veces esta gente que están dirigiendo las empresas, que forman parte de la red de la comunidad blanca privilegiada en los Estados Unidos, pueden acabar decidiendo, mira, voy a contratar a estas personas que son las que conozco. Ese discurso es parte del problema. Comunidad blanca privilegiada. Todos no estamos bajo la misma ley. ¿Qué privilegio tengo yo que me levanto a las 5 de la mañana todos los días a trabajar? Si yo fuera un privilegiado. Sí, ese discurso existe y pueden decir, mira, tú estás siendo racista porque estás asumiendo que hay diferencias entre unos y otros. No, porque las diferencias son reales, y te puse el ejemplo de Miami como una ciudad segregada en la realidad. Si $1 a Estados Unidos,
Ay, tuve algún privilegio en la sociedad más que el que nació aquí con pasaporte de aquí, estudió en la escuela de aquí, del color que sea. Entonces, ¿cómo es posible que un hondureño se integre, que un cubano se integre, un cubano negro incluso, y están ahí como si bailando un gogó? claro. Y de Tú hecho, venías, tú venías con un capital importante, que era el capital de tu de inteligencia. pasar trabajo, Tú de te pasar educaste, trabajo la vida entera. te educaste. Y esa educación, donde quiera que la hayas adquirido, que hay que celebrártela, esa educación hace una diferencia inmensa. Cuando yo estuve en Los 3 África, primeros años lo que hice fue cargar cajas, pintar cuando yo techo. estuve, O sea, pero en algún momento esa educación te dio fruto y te lo está dando ahora. Ahora, cuando yo, por ejemplo, yo estuve en África, Dos Santos, el presidente de Angola, le dio apartamentos a angolanos que vivían en la favela. Los angolanos fueron a los apartamentos, rasparon los azulejos, toda la herrería, la vendieron y regresaron a la favela. Es un problema de cultura. A veces uno subestima lo que tiene en la cabeza, cómo lo ahora educaron sí, espérate, y lo ahora sí, que Tony, tuvo, punto y para lo ganar. que tuvo. Ahora sí Pero, empezamos a estar de acuerdo, pero, porque en pero, Cuba pasó igual, le quitaron las mansiones supuestamente al dueño de Arechavala y se la dieron a 6 familias pobres, que hoy tú vas allí y no quedan ni las cabillas. Yo sí creo que hay una cultura, y cultura es aquí, cultura de gueto, cultura de todo, y ahí es donde yo quiero llegar a ese punto, porque si sabemos que tú eres el resultado de tus acciones, de tus pensamientos, y que estamos en una sociedad donde hay de los 100 millonarios de Estados Unidos, 30 son negros, y hay raperos, y hay gente con BMW y con Lambo y con todo, tú dices, coño, tan estructuralmente no es, porque esto también lo hicieron. Y yo conozco muchos que se criaron en Opa Loca, pero después tuvieron un trabajo, hicieron la cosa y salen. Si seguimos en el eterno victimismo, tú eres así porque tú estás oprimido, tu abuelo fue no sé qué, y lo que tenemos es que darte más dinero. No estamos nosotros como manteniendo, agravando algo como lo que dijo un niño. Si los pobres son los que más le votan al mira, socialismo, ¿qué interés tiene el socialismo? la visión, De ser pobre. yo estoy de Aquí pasa acuerdo. más o menos algo así. Mira, yo estoy de acuerdo que la visión asistencialista no es la solución del problema. Dar programas de asistencia social no es la solución del problema. Es una curita para que ciertas personas no sufran más de lo que estarían sufriendo. Si queremos resolver el problema, hay que meterse en cuestiones estructurales. Y en parte, te puse el ejemplo de las políticas de acción afirmativa, del DEI, que después los conservadores dijeron, no, porque esto no puede ser. Pero eso era un intento de tratar de traer a gente que, ahora, te voy a decir algo. Es que todo lo que se le ocurre es dar dinero. No estamos de acuerdo con eso. Bueno, yo no estoy hablando de hablar solo de dinero. Fíjate que te dije que lo existencialista es solamente un parche. Hay gente dentro de esos billonarios, tanto afroamericanos como blancos, como hispanos, como lo que sea. Han tenido talento, han tenido oportunidad y muchas veces han tenido alguien que los quiso, alguien que los apoyó. Tuvieron suerte por ese lado. Muchas veces sucede así. No estoy quitando el mérito, también tiene que haber talento, pero tienen que sumarse muchas cosas. Mira, yo creo que reducir la cuestión del crimen a los que son malos o los que son buenos, ya eso es un reduccionismo que hace tiempo se abandonó. Hay que ver cuáles son todas las causas que influyen que estas personas tengan estas actitudes, que a veces tienen problemas de salud mental, que a veces no han tenido una estabilidad de ningún tipo siendo adultos, ya no solo niños. Hay que ver todo eso, ver cómo podemos que en la sociedad no existan casos como estos y tendremos una sociedad mucho más saludable. Si solamente vamos a vigilar y castigar, vamos a tener una sociedad en la que yo creo que tampoco vamos a querer vivir, porque entonces no vamos a estar tan preocupados de la violencia y del crimen de los pobres que están en comunidades desfavorecidas, sino que vamos a tener que preocuparnos más de la violencia y del crimen de los que tienen exceso de poder, porque siempre en la historia de la humanidad que se le ha dado demasiado poder a un grupo, sobre todo un grupo que tiene privilegios políticos o lo que sea, las cosas no han salido bien. Entonces, como decía el oráculo de Delfos, de nada demasiado. No queremos que haya crímenes en las calles, violentos de estas comunidades, tampoco queremos un estado policial y un estado panóptico, porque me parece que eso también va a ir en contra de nuestras libertades y nuestro bienestar. Y tengo que marcharme porque tengo que ya preparar el programa Bueno, que yo viene. quiero agradecerte que hayas venido. De hecho, yo invité a más de 10 personas, demócratas y republicanos, mitad y mitad. Y bueno, entiendo que igual es un día laboral. Yo estoy en mi trabajo a esta hora, pero hay personas que trabajan en otra cosa y es difícil que estuvieran. Pero te agradezco que vengas y que hayamos tenido esta conversación. Y bueno, llevamos, como te digo, 16 años, 12 demócratas. Y los crimen está, bueno, como está, no voy a decir ni malo ni bueno, como está en las ciudades. Al final de Donald Trump, en el último año, sería bueno que hiciéramos la misma conversación y objetivamente nosotros miremos si la mano dura
funciona o no funciona. Ya lo vimos en El Salvador, del más peligroso del mundo, al país. Ya tenemos datos. Ya tenemos datos. Los datos ¿De de los crímenes violentos del FBI muestran que hubo un pico en el primer término de Donald Trump. Las políticas de Donald Trump en su primer término no funcionaron. Vamos a analizarlo. No funcionaron. Vamos a hacer eso. Bueno, Porque yo te invité a mi canal. Tú no has querido venir, pero fíjate cuántas veces he venido aquí. Hoy vine, ya no me acuerdo de la última vez que me invitaste. Ya hoy vino. Bueno, te invito, tengamos un sí, debate vaya, como este. Te prometo que voy a ir. Está bien, voy a ir a tu canal. Para que sea coherente con lo propio que tú dices. Somos una comunidad pequeña, somos una isla dentro del gran Estados Unidos, que es un mundo. Entonces, la distancia entre personas que somos una pequeña minoría en los Estados Unidos no debería ser insalvable. Deberíamos tener, de hecho, yo recuerdo que en algún momento se puso peor. Yo fui a comer pizza con los hermanos Valdés. Alguna vez nosotros nos vimos en algunos espacios y disfrutábamos en algún momento tener nuestras chuchuchú en un ambiente en el que lo primero es que nos estamos respetando las ideas y lo podemos discutir. Hemos tenido momentos más álgidos por mi parte y a lo mejor también por la tuya. Muchas veces cuando tenemos estos intercambios, es verdad que hay datos y hay cosas de las cuales puedo aprender y enterarme, pero muchas veces también reafirmo y confirmo las mismas convicciones que tengo en muchas cosas, porque veo como más claro el porqué de los problemas. Pero en cualquier caso, me resulta bastante útil y lo disfruto. Así que gracias por venir y pronto nos vemos en 23 y Flyer. Igualmente, un saludo. Espero por eso. Nos vemos. Lo que tienes que hacer en la vida es hacer el bien y no mirar a quién. También tener el valor de defender tus ideas, de no dejarte callar por los violentos de ningún signo y alimentarte bien y hacer ejercicios. Yo tengo eso garantizado porque, en primer lugar, todo lo que hay en mi refrigerador viene o de mi granja o de Rey Chávez, que es un mayorista que le compra a granjas de pescado, granjas de pollo, granjas de cerdo, y tiene convenios firmados con productores locales, incluso productores de otros países, que me lo enseñó en su teléfono, que los ha visitado, hasta en Australia. Granjas, farms, que le venden la carne de carnero, de chivo, de res, de todo, y por eso es tan apreciada toda la carne que se vende en Rey Chávez, y ahí van los fitness y la gente que hace ejercicio a comer fresco y a comer bien. Así que ese es el lugar donde te recomiendo que vayas, además para que ahorres muchísimo dinero en comparación con todos los demás lugares donde se vende comida en esta ciudad. No hay pueblo que aguante tanto.